Ya, vamos a ver qué cosa. Siguiente, por favor. Vamos a ver, miren, la relación ventilación-perfusión. O sea, todo lo que yo ventile, para que sea una correcta relación, tiene que guardar proporción con todo lo que se perfunde. ¿Ya? Si no hay buena ventilación o no hay buena perfusión, se va a alterar este cociente ventilación-perfusión. Una correcta ventilación-perfusión, pues todo no trae problema. Siguiente. Ya, vamos a hacer una pequeña introducción. Vemos que la relación ventilación-perfusión es crucial, ¿ya?, para un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Si yo no tengo una buena, como dice acá, es inútil tener alvéolos bien perfundidos cuando tenga capilares, es inútil tener alvéolos bien ventilados. ¿De qué me sirve tener alvéolos bien ventilados si voy a tener capilares mal perfundidos? O al revés, de nada me vale tener yo capilares bien perfundidos si voy a tener alvéolos mal ventilados, ¿no? Miren, si yo tengo alvéolo mal ventilado, así tenga capilares bien perfundidos, no va a haber una buena relación ventilación-perfusión. Y esto tiene un nombre patológico que se le conoce como espacio muerto fisiológico. ¿Ya? ¿Ya? Ejemplo de espacio muerto fisiológico, ¿qué enfermedad? Donde el capilar no esté bien perfundido. Tromboembolismo pulmonar, decía. El tromboembolismo pulmonar es un ejemplo típico, muy bien, es un ejemplo típico de espacio muerto fisiológico. Ojo, algunos libros también lo conocen como espacio muerto alveolar, ¿ya? Son sinónimos. Espacio muerto fisiológico lo pueden confundir ustedes también, ¿no?, cuando veíamos la parte de las zonas de conducción, ¿ya? Su sinónimo es espacio muerto alveolar, ¿ya? Otro ejemplo, ¿saben cuál sería? Sería el enfisema pulmonar. Miren, en el enfisema pulmonar, ¿por qué se caracteriza? Porque hay destrucción de los tabiques alveolares, pero también hay destrucción de capilares. Por lo tanto, los alvéolos no van a tener buena perfusión, ¿no? Puede ser un ejemplo también de espacio muerto fisiológico o espacio muerto alveolar, si quieren llamarlo así. Ya. Ahora, en el siguiente ejemplo es, ¿de qué me vale tener yo capilares bien perfundidos si mi alvéolo va a estar mal ventilado? ¿No? Ejemplos de esto, ¿qué enfermedades? Puede ser atragantamiento, puede ser obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño, puede ser un EPOC, puede ser un asma, una crisis asmática, ¿no?, donde el alvéolo no se va a ventilar bien, ¿no? Donde el alvéolo no se va a ventilar bien. Y miren, ¿qué podemos tener? Vamos a tener el famoso chum alveolar. Acá dice chum nada más, pero sería un chum alveolar. ¿Ya? Un chum alveolar. ¿Ya? Entonces, en estos casos de chum alveolar, podemos tener también un ejemplo típico de colapso alveolar, ¿no? Esa zona 1 puede atelectar, o sea, tener atelectasia. ¿Ya? Siguiente. Ya. Miren, acá, para los que somos más visuales, aquí vamos a graficar esto, ¿ya? Primero, ¿qué cosa es el coeficiente ventilación-perfusión? Es la división entre ventilación alveolar y la perfusión pulmonar. La ventilación alveolar, básicamente, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Cuánto era el volumen corriente? Estamos haciendo ahora invertida. ¿Cuánto? ¿150? ¿Cuánto es el volumen corriente? 500. Ya, ¿y de esos cuánto llega al alvéolo? 350. Entonces, ¿qué cosa será la ventilación alveolar? Estos 350 por la frecuencia cardíaca.
perdón, frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria. Entonces, yo multiplico 350 y eso hagan ustedes por la frecuencia, por 12 de frecuencia respiratoria. ¿Cuánto sale? Siguiente. Aquí está ya, miren, aquí está ya, después lo multiplico. 350 por 12 sale 4.2 litros por minuto. Y esto me va a representar a la ventilación alveolar. ¿Estamos? Ya, ahora me falta calcular la perfusión pulmonar. Pero la perfusión pulmonar es el gasto cardíaco, en este caso el derecho o izquierdo, porque es lo mismo. ¿Y cómo se calcula el gasto cardíaco? Que es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Siguiente, por favor. Ya, miren el volumen sistólico, ¿cuánto es? 70. ¿Y cuánto es la frecuencia cardíaca? 75. ¿Y cuánto me sale? 5.25 litros. Ahora sí quiero que me calculen aquí cuál es el coeficiente de ventilación perfusional. Dividan, ¿no? No, pues tienen que dividir con calculadora. ¿Cuánto le sale? 0 punto. ¿Ok? Se dice que 0 punto, o sea, idealmente debería ser 1, pero si nosotros acá, como ustedes están viendo, la ventilación perfusión, el coeficiente de ventilación perfusión, es lo mismo en las bases que en los ápices. No, ¿por qué no? Porque hay diferente flujo y el flujo es la perfusión, ¿no es cierto? Entonces no va a ser igual, ¿sabes? No va a ser igual. ¿Ya? Siguiente. Ya, miren, justamente acá nos ponen eso, miren. Zona 1, zona 2 y zona 3, miren. O sea, ¿qué significa el valor de 0.8? Es el promedio que hay entre el coeficiente de ventilación perfusión, tanto arriba como en el medio como abajo. El promedio me sale 0.8. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Que la ventilación alveolar es el 80% del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Ok? Entonces, como les dije, ¿quién de ustedes ha estado en la clase? A todos han estado en la clase práctica de redes, ¿no? Ya, ¿sí o no? ¿Quién expuso hoy día el tema de hoy? ¿Están acá presentes? Sí, pero están presentes los expositores, no están presentes. No, ¿quién expuso? ¿Tú? ¿Tú has expuesto? ¿Tú has expuesto? ¿Quién más? Ah, tú, los dos. Ya. Entonces, cuando yo les pregunté, ¿cuánto era la presión de oxígeno y de CO2 en el alveolo normalmente? ¿Cuánto era? 104 de oxígeno y de CO2, 40. Eso es normalmente. Eso es normalmente. Y les dije, pero ¿qué es lo que hacía que se mantengan valores constantes esa presión de oxígeno y de CO2 en los alveolos? ¿Qué era? Precisamente es esto, la ventilación, el coeficiente de ventilación-perfusión y la ventilación alveolar. Ambas cosas. Porque si yo mantengo constante mi ventilación-perfusión, pero aumento mi ventilación alveolar, ¿se va a modificar o no? Claro, porque si yo modifico mi ventilación alveolar, voy a estar así como una respiración de pulmón. ¿Se va a modificar mi presión de oxígeno alveolar? Posiblemente, claro. Y mi presión del CO2 también. ¿Va a disminuir o va a bajar mi presión del CO2? Cuando aumenta mi ventilación alveolar. Va a disminuir el CO2. ¿Cierto? Ya, lo mismo. Si yo aumento mi ventilación-perfusión, entonces eso significa que va a haber un buen intercambio. Y al haber buen intercambio, el oxígeno va a disminuir, ¿no? Y el CO2 va a aumentar. ¿Ya? Y en la embolia pulmonar, ¿qué sucedía? A ver, lo que han expuesto, ¿qué les dije? Si se les ha quedado grabado eso. ¿Qué les dije en la embolia pulmonar? ¿Qué pasaba con la presión
arterial, perdón, la presión alveolar de oxígeno y del CO2. Se vuelve como la atmósfera, ¿no? O sea, el CO2 bajaba hasta 0, casi 0.3 y la presión, la presión llegaba a 149, no como la, como la presión en la zona de conducción, porque recuerden que lo acordeamos muy bien. Miren chicos, yo veo que estas dos señoritas se lo han tomado a pecho el curso. Y algunos por ahí también, Pero la idea es que se lo tomen a pecho. Esa es la idea. Y le agarran un poquito de pasión, no lo vean eso como una cara. Ya, y miren acá. Entonces, en estas condiciones de 0.8 voy a tener una presión de oxígeno de 100 y una presión de CO2 de 40, ¿ya? Como está señalado acá. ¿Ya? Entonces, vemos que las tres zonas pulmonares tienen una relación distinta. ¿Dónde es mayor el coeficiente de ventilación-perfusión? ¿En la zona 1, 2 o 3? ¿Dónde creen que sea? En la 1. ¿Por qué? Porque va a haber supuestamente mayor ventilación, entre comillas mayor ventilación, pero fundamentalmente va a haber menor perfusión. Abajo igualito, va a disminuir. ¿Por qué? Porque la ventilación, creo que la interpretación correcta es decir esto, que la ventilación va a disminuir en relación a la perfusión. Y aquí la ventilación va a aumentar en relación a la perfusión. Okay, entonces, obviamente, aquí va a ser mayor el coeficiente de ventilación-perfusión, acá y abajo va a ser menor, ¿ya? Y en el medio va a ser 0.8. Inclusive se habla de que arriba llegaría a 3 y abajo a 0.6. 0.6. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a ver la parte patológica. Los defectos de la ventilación-perfusión. Defectos de la ventilación-perfusión. Defectos de la ventilación-perfusión. Vamos a ver que un desajuste entre esta ventilación y perfusión va a traducir variaciones en el intercambio gaseoso. Y si hay variaciones en el intercambio gaseoso, voy a tener variaciones en las presiones de CO2 y oxígeno alveolar y también capilar, ¿no? Entonces, podemos tener presentaciones donde un escenario donde voy a tener regiones bien ventiladas pero mal perfundidas y otro escenario donde voy a tener regiones bien perfundidas pero mal ventiladas. Cualquiera de estos dos escenarios pueden ser compatibles con un defecto de la ventilación-perfusión. Siguiente. Y aquí vamos a ver primero el primer caso, espacio muerto. Decíamos cuáles eran sus sinónimos de estos espacios muertos. Alveolar y fisiológico. Espacio muerto alveolar o espacio muerto fisiológico. ¿En qué consistía? ¿Cuál era el problema ahí? ¿La ventilación o la perfusión? La perfusión. Como dijo su compañero, también puso un ejemplo típico, ¿no? Y a eso se le conoce como espacio muerto, ya sea fisiológico o espacio muerto alveolar. Y vamos a poner aquí un ejemplo en esta gráfica. ¿Dónde vemos la obstrucción? Aquí. Vamos a suponer que sea una embolia pulmonar y esto sea el émbolo, ¿no? Prácticamente ocluyó aquí y ya no va a haber pasaje de sangre que me permita realizar intercambio gaseoso. Por lo tanto, aquí no va a haber intercambio gaseoso, ¿no? No va a haber intercambio gaseoso aquí. ¿Ya? Pero, ¿qué va a pasar en este alveolo donde tiene sí un capilar bien perfundido? Acá no hay TEC, acá no hay obstrucción. Acá mi presión de CO2 es 44, otros autores refieren 45, inclusive otros dicen 46, ¿ya? Pero aquí sí hay flujo. Y si hay flujo y mi alveolo, como está acá, está bien ventilado,
mi presión alveolar de oxígeno está en 40 y de oxígeno en 104. Entonces acá se va a ver el intercambio y se va a llevar sangre oxigenada al corazón izquierdo. ¿Ya? Al corazón izquierdo. Pero aquí no, aquí no. Aquí ¿qué vamos a tener? Miren, no va a haber intercambio gaseoso porque el flujo va a estar interrumpido por este émbolo. Por lo tanto, acá no va a haber intercambio gaseoso, ¿no? No va a haber intercambio gaseoso. Y mi presión de CO2 prácticamente se va a comparar como la presión de CO2 de las vías de conducción con una tendencia cero, ¿ya? Como estamos viendo acá. ¿Y cuánto será acá mi presión de oxígeno? 149, algunos dicen 150, porque se tiene igual al oxígeno en la zona de conducción. ¿Ok? Si tienen dudas, con toda confianza, chicos. ¿Ya? Ahí donde ¿Ah? se causaría como un colapso capilar, como tal. Aquí, ya, claro. A ver. Colapso capilar. Si este paciente tuviera la mala suerte de que este émbolo estuviera en los ápices, sí. Pero si estuviera en las bases, como que, ¿no? Solo disminuiría el flujo. Claro, el flujo. Pero si estuviera en los ápices, imagínense que en los ápices hay tendencia al colapso capilar. Más eso, por más razón. ¿No? Ok, entonces, ¿qué casos como está acá? Embolia pulmonar, hipotensión sistémica, estado de shock. ¿Por qué en la hipotensión sistémica y estado de shock? ¿Por qué? Porque va a haber, la perfusión va a estar disminuida. ¿Ya? La perfusión va a estar disminuida. Muy bien. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver el otro caso que es conocido como cortocircuito o shunt alveolar. ¿Ya? Cortocircuito o shunt alveolar. Ahorita les voy a explicar por qué recibe el nombre de cortocircuito. ¿Ya? ¿Qué va a suceder acá? ¿Cómo van a estar mis alveolos? ¿Bien ventilados o mal ventilados? Dime, Fisco. Mal ventilado, ¿no es cierto? Aunque puede estar bien perfundido, mira, acá está aquí perfundido, ¿no es cierto? Pero miren, mal ventilado. Voy a tener dos escenarios, un escenario donde esté mal ventilado y un escenario normal, ¿ok? ¿Ya? Entonces, miren, este alveolo prácticamente no va a hacer intercambio gaseoso de manera adecuada, pero acá sí. ¿Y qué cosa va a pasar? De que el capilar del alveolo mal ventilado, ¿no? Va a llegar siempre a la vena pulmonar, ¿no es cierto? Pero va a llegar con sangre pobre en oxígeno o rico en oxígeno. Pobre. Y acá, que es bien ventilado, rico, ¿no? Porque se va a hacer intercambio. ¿Rico en qué? En oxígeno. ¿Ya? Y miren, ¿qué va a pasar? El malo con el bueno se van a mezclar. Y justamente a esa mezcla se le conoce como shunt. ¿Ya? Como shunt. ¿Se entendió, chicos? Que puede levantar la mano el que no entendió y con gusto le vuelvo a explicar. Yo me entiendo, la mezcla de la sangre, tanto el pobre como el rico en oxígeno, a eso se le conoce como shunt. Claro, por eso te recibe el nombre de shunt, ¿verdad? Por eso el nombre, ¿no? Porque miren, aquí no hay intercambio y la sangre va. ¿Cuánto va a ser la presión? Miren, a manera de examen. ¿Cuánto va a ser la presión de oxígeno acá? 40 o 45. 40 es en el alveolo. Pero acá, ¿cuánto será la presión de oxígeno? ¿Ah? ¿Cuánto creen? Si no realizo intercambio gaseoso, ¿cuánto será la presión de oxígeno? Igual que la venosa. ¿Y cuánto es la presión de oxígeno de la vena?
pisco. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en la vena, chicos? La presión, o sea, en otras palabras, ¿cuánto es la presión de oxígeno en la arteria pulmonar? 46 o 45. Entonces aquí se da ¿cuánto? Y aquí 100, 104, ¿no es cierto? Y esa mezcla se le conoce como shock. Pobre en oxígeno, rico en oxígeno, ¿no? Se le conoce como shock. ¿Ok? Listo. Siguiente, chicos. Ya, miren acá. Esto prácticamente resume casi todo. ¿Verdad? En un normal, miren cuánto es el coeficiente de ventilación-perfusión, 0,8. La presión de oxígeno alveolar es 100. La presión del CO2 alveolar es 40. La presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno es 100 y la presión del CO2 arterial es 40. ¿Ya? 40. Ahora, ¿qué ocurre, miren, en un cortocircuito, ¿ya? O una obstrucción o shunt alveolar? Cortocircuito o shunt alveolar. Esto sí tienen que memorizarse, pero relacionen por qué se le llama shunt. Ya no trato de memorizarse. Y relacionen por qué se le llama cortocircuito también, ¿no? Cortocircuito o shunt alveolar. ¿No? Eso tienen que fijar ese concepto, claro. Miren, ¿cómo es acá? Tenemos acá. ¿Cómo está la ventilación acá? ¿Normal? ¿Aumentado o disminuido? Nula, ¿no? Ok. Entonces, miren, ¿cómo va a estar acá la presión arterial de oxígeno? ¿Acá va a haber intercambio? No. Entonces la presión arterial de oxígeno va a ser 40 y la del CO2 va a ser 46, ¿no? ¿Ya? En el cortocircuito. Y un émbolo, miren, en un émbolo, ¿cuánto va a ser la presión? El coeficiente, acá, el coeficiente de ventilación-perfusión va a ser 0. ¿Por qué? ¿La ventilación cuánto va a ser? 0. La perfusión, 0. Entre cualquier cantidad, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? ¿Por qué dices 1? No, 0 entre una perfusión normal. Así sea 500, o así sea 1000, o así sea 1, ¿cuánto es 0 entre cualquier cantidad? 0. 0 entre cualquier cantidad es 0. Ya. Ahora me voy en el caso del lembo pulmonar o espacio muerto fisiológico o espacio muerto alveolar. Ya, miren, ¿cuánto es el coeficiente de ventilación-perfusión? ¿Cuánto es la ventilación? Una cantidad. ¿Cuánto es la perfusión? 0. Cualquier cantidad entre 0 me va a dar siempre más infinito. ¿Ya? ¿Cómo se ve? ¿Por qué el infinito es infinito y por qué el otro es 0? ¿Por qué aquí es 0 y por qué acá es más infinito? Ya. A ver, ¿tiene plumón? Ya. Miren, si tú divides 0 entre 1000, ¿cuánto es? Saca tu calculadora. ¿No tiene? ¿Tiene celular? Ya, díganle, chicas, ¿cuánto es 0 entre cualquier cantidad? 0. ¿Y por qué? Porque, miren, aquí ¿cuánto es la ventilación? 0, porque está tapado, pues, ¿no? ¿Y cuánto es la perfusión? Una cantidad, ¿no es cierto? 0 entre cualquier cantidad es 0. ¿Y acá por qué es infinito? ¿Cuánto es la ventilación? ¿Es 0 o una cantidad? Una cantidad. ¿Cuánto es la perfusión? Está tapado. 0. Cualquier cantidad entre 0 me da más infinito. ¿Sí? Pero si hubiera un número, o sea, no una cantidad, sino un número ya no sería más infinito. No, pues, o sea, sí, entiendo. Ya, mira. Ya lo estamos. Calculadora. No, pero les ha quedado claro en que 0 entre cualquier cantidad es 0. Y sí, ¿no? Entonces saca eso ya aquí en el poco. No, pero salvo que a algunos no se les haya quedado. Lo pueden comprobar con su celular o con su calculadora. Ya, miren chicos. Esto de decir 0, esto de que acá sea nulo, es para este alveolo, no para todo el pulmón, es para este alveolo. Y esto que está acá más infinito es para este alveolo. Pero eso no significa de que sea para todo el pulmón, porque va a haber zonas que van a estar normales, ¿no? Cuando ocurre un émbolo pulmonar, por ejemplo, no va a obstruir, pues,
no va a obstruir ambas arterias pulmonares, ya sería recontrapino, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando hay una obstrucción alveolar, ¿no? O sea, si uno agarra un cuerpo extraño, de repente ¡pum! O un tapón mucoso, va a taponear pues un determinado bronquiolo, ¿no? No va a determinar todo el pulmón, porque al final lo que cuenta es el promedio, ¿ya? No sé cuál es la pregunta. Ya que allá en émbolo pulmonar, el ejemplo que nos da es Sí. que es una cierta cantidad, pero si esa cierta cantidad tuviera un valor, ya no saldría No, esto siempre va a tener un valor, pero el que no va a tener valor esto sería cero. Pero si tuviera un valor, va a ser pequeño, ¿no? Con respecto a lo normal. Y al ser pequeño con respecto a lo normal, va a tender al infinito, no va a ser más infinito, no va a ser infinito. O sea, será pues un valor grande, ¿no? Pero va a tener un valor. O sea, la idea es que simplemente capten esta idea de que en este escenario el coeficiente de ventilación-perfusión va a disminuir, ¿no? Con respecto a esto. Y aquí va a aumentar con respecto a lo normal. Nada más, que quede claro esa idea. Creo que ahí acabó. Ya, ¿qué hora es, por favor? Ya, 5 minutos y la última, que nos queda la última.